Queridos amigos, reciban un saludo en la palabra del Señor. El mensaje que les traigo hoy titula Como cuando Dios te deja en visto. Sí, lo que sucede es que a veces nosotros sentimos que nosotros le mandamos un mensaje, le pedimos algo, consultamos algo y aparentemente no obtenemos la respuesta. Bien, ¿cuántos de nosotros hemos sentido esto? Generalmente cuando pedimos algo o cuando consultamos algo. Y aquí, de nuevo, se denota la preocupación. Entonces, cuando hablamos de preocupación, nosotros ya tenemos una respuesta en la palabra de Dios. Y esta respuesta viene en Filipenses, capítulo 4, versículos del 5 al 7, donde nos dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Miren que está cambiando la preocupación por la oración. Bien, cuando nos referimos sobre todo a la preocupación, es que yo tengo una opción. Y si tomo esta opción, lo único que quiero saber es que si me irá bien o si me irá mal. Entonces hablamos de un poco de incertidumbre y tal vez hasta de un poco de temor. Si hablamos algo del miedo, yo quiero hablarles de una analogía que he estado pensando, que es de David y Goliat. Esta historia está en 1 Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 4, donde encontramos la historia de David y Goliat. Pongámonos en contexto. David, un joven, un muchacho, el menor de su casa, el menor de los hijos de Jesé, un pastor de ovejas. Solo se dedicaba al campo a cuidar las ovejas de su padre. Goliat, por otra parte, un hombre, un guerrero filisteo que peleaba desde su juventud. Toda su vida había sido una guerra o había vivido en guerra. Y no solamente eso, sino que estamos hablando de un gigante. Muy bien, entonces la analogía es la siguiente. David, nosotros, con nuestro diario vivir, y Goliat nuestros problemas, con aquellos temores, miedos, preocupaciones, problemas, incertidumbres, todo aquello que nos causa temor y miedo. Bien, ¿qué es lo que sucede? David es enviado por su padre, por Jesé, tan solamente a llevar alimento a sus hermanos y a llevar un recuerdo para su padre. Y es ahí cuando escucha cómo Goliat desafía al ejército de Israel, al ejército de Dios. Y es eso lo que le molesta, la forma en la que él se expresa de este ejército. Entonces, dice que ninguno de los hombres presentes quería enfrentar a Goliat, pero David al escuchar estas palabras, dice, ¿cómo es que dejan hablar a alguien así? Entonces, él decide ir y enfrentar. Entonces, inmediatamente le hablan al rey Saúl y el rey Saúl habla con David. Entonces David le dice a Saúl, no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Pero Saúl dijo a David, tú no podrás pelear con él, eres solo un niño, y él en cambio es un hombre que pelea desde su juventud. Fíjense que aquí David muestra mucha valentía y mucha seguridad, pero Saúl, que era el rey, y él era mucho mayor que David, ya le está diciendo que él no puede o no puede alcanzar la victoria. Lo mismo nos pasa. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos aquellas palabras de alguien, puede ser de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestros amigos, diciéndonos que no vamos a poder? Pero vean lo que dice David. De la misma manera que Yahvé me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, así también me librará de las manos de ese filisteo. Entonces, fíjense que ahí David lo que muestra es seguridad y confianza en Yahvé. Bien, pero no solamente eso, sino que Saúl, al escuchar esa seguridad, cambia su decisión y le dice, de acuerdo, irás a enfrentarle. Y aparte le da su armadura. Imagínense, tal vez en ese tiempo estamos hablando de dos tipos de armadura, una armadura para la tropa, para los soldados, ¿sí? Pero él le da su armadura y era la armadura de un rey. Es decir, lo que quiero que se entienda es que tal vez la armadura de los soldados no es tan protegida como lo que es la armadura del rey. Es decir, si tendríamos que escoger entre dos armaduras, creo que todos preferiríamos escoger una armadura del rey. Porque claro, tiene mejores características de la protección, de todo lo que nos puede dar. Bien, David se coloca, pero él es sincero y le dice,
no puedo caminar con todo esto porque no tengo costumbre. Y este también es un punto importante porque ¿cuántos de nosotros para enfrentar nuestros problemas decimos, nos falta un curso más, nos falta un certificado más, nos falta una firma más, ¿de dónde puedo conseguir estito más? Y son algunas de las características que nosotros queremos mejorar en ese momento. En cambio, David lo único que hace es ser sincero y le dice, no puedo caminar con todo esto porque no tengo costumbre. Por tanto, nosotros debemos ser honestos con nuestras capacidades. Pensamos que necesitamos más, pero Dios solo quiere que seamos honestos con nuestras propias capacidades para que Él nos bendiga. No necesitamos de firmas, certificados, exámenes extra. Dios nos quiere bendecir con lo que tenemos siempre y cuando demostremos esa honestidad. Entonces David se quita toda la armadura, va por su bastón, que era un palo, y toma 5 piedras. Va y se enfrenta. Ahora David está frente a Goliat. Pero imagínense, Goliat empieza a insultarlo. Es muy distinto cuando hablamos de persona a persona, tal vez. Pero en este caso, imagínense de un gigante que les está diciendo a ustedes con toda la furia y todo el enojo muchas palabras. Y no solamente palabras, tal vez hasta insultos y un odio inmenso. Creo que cualquiera podría asustarse. ¿Cuántas veces nuestros problemas nos hablan así? Nos dicen, tú no puedes, tú vas a fracasar, esto no se va a poder realizar porque a vos te falta esto o esto o esto. Y nuestros problemas nos lanzan ese tipo de amenazas. Tal vez ese momento cuando nosotros tenemos ese miedo, ese temor, nos hace decir, es como si por decir, David diría, debía haber aceptado la armadura a Saúl, debía haber traído alguna espada, alguna armadura, debía haber traído algo más. Pero al contrario, David, ¿qué hace? Responde a Goliat. ¿Y qué le dice? Y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria. Si de algo carece esta respuesta, es de miedo. David no muestra temor en ningún momento. Al contrario, esta respuesta es bastante segura. Resultado, David vence a Goliat. Nosotros vencemos a nuestros problemas, pero solamente ¿por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Dios. Bien, y quiero acabar con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, los versículos del 23 al 27, cuando Jesús calma la tempestad. Dice que Jesús se sube a la barca con los discípulos y decide dormirse. ¿Sí? Se duerme en la barca. Mientras que los discípulos están navegando, empieza una tempestad. Pero esta tempestad empieza a mover el agua y forma unas olas más grandes que la barca. Hay viento, hay truenos, relámpagos. Es toda una tormenta. ¿Cuántos de nosotros no vivimos esto? Estamos yendo con nuestra barca, estamos navegando en la vida y de pronto vemos que hay tormentas, hay tempestades que quieren aplastarnos, que quieren ahogarnos. Entonces, es ahí donde ese miedo, ese temor nos hace pedir ayuda a Dios. Pero Dios está durmiendo. ¿No les parece que es una analogía como decir que yo he pedido algo a Dios, pero Él me deja en visto? Pero tanta es la insistencia de los discípulos que le gritan, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. ¿Y qué les dice Jesús? Él se levanta y les dice, ¡qué miedosos que son ustedes! ¡Qué poca fe tienen! De nuevo, ¡qué miedosos son ustedes! ¡Qué poca fe tienen! Y después él mismo se dirige a la tempestad y la tempestad desaparece y se calma el mar. Bien, aquí de nuevo hemos visto que cuando nosotros tenemos temor es que puede ser que tengamos una ausencia de fe. Y si nos recordamos el inicio, cuando hablábamos de la preocupación, dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo.
está hablando de cambiar esa preocupación, ¿sí?, por la oración. ¿Y qué es la oración si no es que la muestra de fe? Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando un problema, lo primero que debemos hacer es dejar ese temor, dejar esa preocupación, tal vez dejar toda esa energía que nos consume y convertirla en fe. ¿Cuál es el primer paso para convertirla en fe? Tener la seguridad de que Dios me escucha. Tener la seguridad de que estoy ante la mirada de Dios, de que estoy ante su cuidado. Escuchen bien. Dios mandó a su Hijo, Jesús, por nosotros, para que Él ofrezca su vida. Dios ha dado la vida de su Hijo por nosotros. Eso quiere decir que no nos ha negado nada y tampoco nos va a negar nada. Es en esa seguridad que nosotros debemos ser capaces de vivir y de reconocerlo. Pero ojo, tenemos que vivir una vida consagrada a Él. No nos olvidemos tampoco que Dios nos ha dado esta vida, nos ha entregado esta, para que nosotros seamos capaces de administrarla, seamos capaces de hacerla crecer, de hacerle vivir. Pero si nosotros estamos viviendo con temor o tenemos esa incertidumbre de equivocarnos y pensamos que equivocarnos siempre está mal, no, estamos equivocados. Equivocarnos no está mal. El no aprender de esa equivocación, eso sí está mal. Pero nosotros tenemos que ser capaces de reconocer que Dios no nos va a negar nada. Vivamos consagrados a Él. Cuando Dios nos deja en visto, es porque quiere que crezcamos en fe. Y yo te pregunto, ¿de qué tamaño es tu Goliat? Que Dios te bendiga.